Hoy estamos en la centralita de Castellar, una librería llena de encanto donde Carles y Marisol nos han dejado un rinconcito para poder charlar con un invitado muy especial. Buenos días, hoy estrenamos la primera entrevista de Entre Tinta y Vino. Para eso estoy aquí con mi buen amigo y escritor, Albert Montoya. Albert es el autor de 2 novelas, una de ellas, la última, Cassandra, Lágrimas entre difuntos. De Albert puedo decir que estudió comunicación en la Universidad Oberta de Barcelona, es una persona muy activa e implicada en todos los proyectos que se propone. Buenos días, Albert. Buenos días, Benjamín. ¿Qué tal? Mira, antes de meternos en la historia de Cassandra, quiero hacerte una pregunta. Una pregunta que es si recuerdas cuál es la historia que te hizo pensar quiero escribir. Bueno, no, diría que no hay una solo, diría que hay 3. Una que es Firmin, que me pareció una historia maravillosa de un ratón que nace y crece en una librería y a base de comer libros se vuelve inteligente e intenta establecer relación con el librero. Otra sería la de Aníbal Lecter, la historia de Aníbal Lecter, porque creo que es uno de los personajes más fabulosos que se han creado. Y la última sería El hombre en busca del sentido, que es de un filósofo judío que estuvo en un campo de concentración, y esta en particular lo que me dio que pensar es cuánto se puede llegar a transmitir con una obra y también el mensaje tan potente para hacer pensar al lector. Fueron ese conjunto de 3. Ya. Entonces ahora voy a ir al proceso de escritura. De acuerdo. ¿Eres de las personas que escriben con un plan o dejas que la historia te vaya llevando? Yo diría que hago un max mix. Empiezo con un plan y luego la historia me dice qué tengo que hacer. Muchas veces no se sigue tanto el plan. El plan sí que me sirve más para estructurar el proceso de escribir, para saber dónde quiero empezar y dónde quiero acabar. Lo que pasa por el medio se lo dejo muy de mano de la historia y de lo que me va pasando día a día, porque cojo muchos inputs del día a día para meterlos en las historias. O sea que, como ves, soy bastante bueno, yo me denomino un poco anárquico, porque al final, aunque tenga un plan, pocas veces lo sigo hasta el final. No lo sigues estrictamente. No. Creo que las historias están vivas y que llega un momento donde la historia tiene que decir cosas y hay que dejarla que haga por sí sola. Te quería preguntar también en qué parte del proyecto disfrutas más, en imaginar, en escribir o en corregir. Diría que sobre todo en escribir, pero sobre todo porque escribir e imaginar en mi caso va junto. Ya. Porque al dejar que la historia fluya, pues muchas veces cuando estás escribiendo, que tú sabrás también de qué te voy a hablar, cuando estás generando la historia y te encuentras con los personajes y llega un momento que para ti están vivos. Y, sí. y es muy gratificante escucharlos y saber por dónde quieren ir. Sí. Entonces, por eso que a la hora de escribir, como se mezcla un poco la escritura y la imaginación, es el proceso que más me gusta. La corrección, diría que no tanto, aunque también la disfruto, porque yo la corrección la llevo sobre todo cuando ya tengo la obra acabada, ya le he dado un par o 3 de repasos yo, y entonces es cuando la dejo leer a alguien, y aquí viene la verdadera corrección, cuando recibo el feedback de los lectores cero. ¿Tienes alguna rutina, algún plan, algo preparado cuando empiezas? Sí, por norma general, yo no empiezo a escribir si los 5 primeros capítulos no los tengo en la cabeza. Una vez tengo los 5 o 6 primeros capítulos y creo que la historia tiene recorrido, entonces ya es cuando me siento. Y aquí es donde viene la rutina. Yo normalmente escribo en la biblioteca de mi pueblo. Normalmente son 3 horas, que es el tiempo que tengo disponible por las mañanas. Entonces son esas 3 horas sagradas y en el momento que me tengo que poner música, que es muy a menudo, suelo ponerme siempre la misma música, primero porque me gusta, que son los Red Hot Chili Peppers, pero también es verdad de que el hecho de escuchar siempre la misma música o tener siempre la misma rutina, mentalmente entro más rápido en el proceso de escritura que no variando ciertas cosas.
Entonces, sí, tengo una rutina, pero la rutina siempre está pensada para que mi proceso mental sea lo más ágil posible a la hora de ponerme a escribir. ¿Y qué te inspira más? ¿Una buena historia o una buena mentira? Yo para mí es lo mismo, porque al final las historias, aunque sean inventadas, en el momento que se explica, casi que coge cuerpo, casi que se vuelve real, ¿no? Aunque lo que estés explicando no haya pasado, pero la historia ya existe, ¿no? Entonces, para mí las dos son buenas, siempre y cuando, tanto si el hecho es real como si es inventado, tenga una moraleja detrás, algo que sea, que crea que es digno de explicar, ¿no? Algo que pueda, sí. que pueda tener una moral de fondo. Entonces sí que me atrae de verdad. Entonces vamos a meternos en la obra. Vamos. ¿Qué es lo que te llevó a escribir Cassandra, lágrimas entre difuntos? Porque la novela Cassandra es una novela que aborda la violencia del hogar. Sí. Bueno, un tema muy complicado. Sí, la aborda, pero el verdadero motivo de Cassandra es el miedo. Es cómo nos afecta el miedo. La violencia del hogar fue uno de estos inputs de los cuales se alimentan mis obras, que nos rodean. Y como te he dicho, la razón de escribir era el miedo, porque fue una época donde gente muy cercana estaba pasando angustia por miedo, había situaciones que les preocupaban mucho. En una conversación con una amistad me comentó de que, ella de joven también en su casa pasaron miedo por ciertos motivos familiares. Ella fue la que me explicó esta anécdota de que se iba a llorar al cementerio. De aquí surgió la idea de Cassandra. Y me pareció que al final mis obras intento que vayan por aquí, que meter un poco el tema de la violencia doméstica era intentar favorecer un poco la conciencia social, ¿no? De plantear que son problemas que nos rodean, que muchas veces se ocultan por vergüenza, por tabú, por mil motivos, ¿no? Y me pareció un buen tema. Primero por conciencia social y luego porque es impactante, ¿no? Porque al final la gente es algo que te das cuenta que, aunque nos lo comentan cada día, hay mucha gente que no acaba de creer que esto pueda llegar a pasar, ¿no? Entonces, siempre mi intención es aportar algo más a la sociedad y meter este tema fue esta razón. Aportar una visión diferente. Es un tema complicado y hay personas que, como yo, que llegan a las 10 de la noche y tienes que parar porque te metes tanto en la novela que luego te cuesta dormir. ¿A ti tú tienes ese problema? Sí. A mí me pasa así. A mí me gusta vivirlas, sí, no solo leerlas, sino que también vivirlas. Me gusta tener la sensación de que no es solo una lectura, sino que es una historia en la cual yo me puedo introducir y puedo vivirla. Y no es malo por la noche llegar las 12, la 1 y que tengas en la cabeza la historia. ¿Te deja dormir? A mí sí. A mí sí, bueno, pero más que nada porque tengo una visión muy optimista del mundo. Creo, o como mínimo es un aprendizaje que la vida me ha llevado, es que no todo lo que parece malo es de todo malo, ni todo lo que parece bueno es del todo bueno. Entonces, cuando estoy en una lectura que me incomoda porque me están explicando un episodio complicado, le dejo el beneficio de la duda al autor para que me sorprenda con algo que justifique todo lo que está pasando, ¿no? Bueno, pues cuando acabemos esta entrevista ya me dirás dónde está ese botoncito para saber cortar a su debido tiempo por la noche y no seguir con ella en la cabeza. Sí, bueno, ya te digo, no hay mucho, bueno, en mi caso no hay mucho secreto porque ya se ha vuelto un hábito. ¿Algo más de Cassandra nos puedes contar sin destripar? Porque claro, no podemos hacer spoilers, no... Correcto. Quien quiera... De Cassandra sí que diría que a todo aquel que se la quiera leer, que tenga presente que todo lo que pasa y casi todos los elementos que salen tienen un sentido metafórico. Es decir, que están pensados para que aporten un valor a la historia. O sea, que nada es gratuito de lo que pasa allí, sino que está pensado y está introducido de esta manera. Porque esto lo comento porque hubo un lector que me dijo, hostia, claro, dices que hay un par de capítulos que se hacen más lentos que el resto. Pues, sí. Pero es que está hecho queriendo. Claro. Porque cuando estás en un proceso de angustia o de miedo, la sensación es que el tiempo no pasa.
Por eso hice que el tiempo de esos 2 capítulos fueran lentos, porque se toca mucho el tiempo del miedo. Claro. O sea que fuera de que pueda gustar más o no, es una obra muy pensada. Ya. ¿Y cuál es la frase favorita? ¿Cuál es tu frase favorita en el libro? Hay muchas. Y bueno, pero dime el porqué también. Vale, sí. Yo creo que me decantaría por una que sale, que creo que es en la 3ª página y no forma parte de la historia, sino que es una antesala de la historia que dice que no es valor, sino es querer vivir, ¿no? Y esto lo expreso así porque muchas veces te das cuenta que cuando alguien está pasando un miedo o angustia por algún tema, hay gente que uno de los consejos más habituales es ten valor, tira adelante. Y muchas veces no es eso. O sea, ya no es ser valiente, es tener un motivo para vivir, para tirar adelante. Claro. ¿Qué es lo que te empuja, ¿no? Claro. Y por eso lo expreso así, ¿no? Porque no es tanto que la historia intente explicar el valor de ningún personaje, sino el encuentro de un motivo para hacerlo. Claro. Una vez que el lector se haya leído el libro, ¿con qué te gustaría que se quedara? Con la visión de que siempre hay un camino para salir de cualquier situación. De que es verdad que el ser humano, algo de lo que nos hace humanos son las emociones y el miedo no deja de ser una de ellas, pero hay que tener en cuenta de que no nos podemos quedar estancados, por complicada que sea la situación. Porque quedarte estancado en el miedo no te da ninguna solución. Es incómodo afrontarlo, pero creo que es necesario parar un momento, pensar un poco fríamente qué es lo que está pasando. Son muy bonitas las palabras, Albert. Son muy bonitas. Me gusta. Por ahí va el tema. Esta historia puede pasar o podría haber pasado hace un tiempo o puede pasar en el futuro. Sí. Tal como lo planteo, podría... Bueno, de hecho, en la historia no marco ni ninguna fecha ni ningún lugar, porque creo que sea temporal y tampoco no tiene sitio. Es decir, el miedo a cualquier ser humano tiene el mismo proceso en todos. Lo que cambia es el detonante y luego la salida que vive cada uno. Pero el miedo es el mismo si aquí, si en África, hace 50 años o 50 años más adelante. El proceso va a ser el mismo. Sí. Por eso sí, podría pasar en cualquier momento. Cambiando un poco, si tu novela tuviera sabor a vino, ¿a qué sabría? ¿A qué sabría? ¿A qué tipo de vino sabría? ¿A qué sabría? Pues yo diría que sería un vino tinto con un toque afrutado, pero también un poco de amargor de fondo. Diría que iría por ahí, porque es una mezcla del mensaje de la esperanza y también el malestar del miedo. ¿Y nos puedes aportar algo sobre tu próximo proyecto? ¿Tienes algo en mente? ¿Ya pues sí. ¿Estás escribiendo? ¿En qué situación estás? El próximo proyecto está acabado y ahora ya está en ronda de lecturas. Y también, bueno, iba a ser una historia de superación. Una historia que dijéramos que nace un poco de Cassandra. Son de aquellas situaciones en las que te encuentras escribiendo un libro y llegas a un momento que dices, ahora todo esto que me va a pasar aquí me daría para otro libro. Y no puedes introducirlo en el que estás escribiendo porque desvirtuarías un poco el mensaje del que ya estás, ¿no? Claro. Entonces, sí, ya está. Es un libro, desde mi punto de vista y por lo que he ido recibiendo como feedback de los lectores cero, que es un libro que es potente, te hace vivir, pero también es verdad que no es cómodo. Es decir, hay pasajes donde expresamente hago que el lector pues viva una profundidad emocional interesante. Más que nada porque, primero, a nivel literario tengo que justificar cosas de más adelante, pero también la contextualización en la que pasa la historia tiene que ser así. No me gusta endulzar las cosas mucho. ¿Y ahora que no nos oye nadie, tienes título? Tiene título, sí, tiene título. Se llama Vinti y Vinti, el propósito... la fuerza de un propósito. Iba a cambiar. Sí, se llama así. ¿Qué libro le recomendarías a las personas que nos están viendo ahora? Un libro. Dime un libro que te gusta, que te ha gustado y que lo recomendarías a quien te lo pregunte. Yo es que suelo caer en el mismo, en Firmin. Es que me apasiona tanto aquella historia
porque tiene muchas cosas a decir. Tiene mucho a decir, pues, puesto que habla de un personaje muy diametralmente muy diferente a todo lo que rodea, que es un ratón, que la mayoría de sus hermanos y compañeros se dedican a hacer de ratones normalmente, y él no, él se vuelve inteligente, tiene inquietudes sociales, tanto intelectuales. A la vez, por tener estas inquietudes es poco aceptado, tanto por los suyos como por quien se intenta relacionar. Hay una pequeña historia de amor, una pequeña historia de amistad, y me pareció una historia muy bonita, muy bonita. Y si me dijeras una segunda, pues hablaría de La elegancia del erizo, de Muriel Barbery, una filósofa francesa, que también me gustó mucho, puesto que habla también un poco de lo mismo, ¿no? De cuando alguien tiene una inquietud intelectual y se siente poco aceptado por quien le rodea, cómo tiende a esconderse como un erizo, cómo tiende a protegerse, hasta que llega alguien que la comprende y la ayuda a ser algo más. Estas dos. Pues Albert, ya para finalizar, les quiero dar las gracias a un buen amigo, a una buena persona y sobre todo a un escritor fabuloso. Muchas gracias, Benjamín. Muchas gracias por el espacio que nos has dedicado. Para hacer honor al programa, le vamos a regalar una botella de tinta y vino para que quede para el recuerdo. Muchas gracias, Albert, por el trato y la amabilidad que nos has tenido. A vosotros.